Bienvenidos al curso de abordaje terapéutico de problemáticas de la alimentación. Aquí nos encontraremos con el segundo módulo. Nos encontramos que los desórdenes alimenticios tienen múltiples abordajes dentro del campo sí. Lacan nos va a decir que la anorexia y la bulimia es el lugar que cada quien ocupa con respecto a su propia afección. También nos plantea que hay una estructura particular compuesta por significantes, que da lugar al advenimiento de un sujeto en el lugar del otro. Este autor nos dirá que el psicoanálisis hay que tomarlo como una praxis, ya que se opera sobre lo real mediante lo simbólico, allí donde el sujeto puede advenir. Hay tres modos psicoanalíticos de abordar la anorexia y la bulimia. La perspectiva sociologista, que hace referencia al capitalismo con su ideal de belleza, la perspectiva pulsional, con su retorno y fijación a la etapa oral, y la perspectiva de la imagen corporal, planteando que hay una falla en el estadio del espejo. Se plantea una crítica a la perspectiva de la imagen corporal, ya que hace prevalecer el registro de lo imaginario sobre lo simbólico y el propio real. A su vez, el registro de lo simbólico es el fundador del mundo y de los demás registros. Si no entendemos la preponderancia del simbólico, caemos en el retorno y fijación pulsional a la oralidad. Lacan, no hay jerarquías ni orden en cuanto a lo pulsional. Para él, la pulsión es una construcción lógica de un sujeto bien constituido en relación al objeto de su deseo y su circunscripción al otro. Por lo tanto, planteamos que en la anorexia y la bulimia hay un sujeto que no está bien constituido. Podemos plantear que en el grafo del deseo, cuando un sujeto llega a la parte superior, quiere decir que está bien constituido. El A de Lacan es el lugar del orden, el significante de la ley. El otro con mayúscula es el lugar encarnado por un sujeto, un hablante humano. Es necesario que este otro ocupe el lugar del orden simbólico, es decir, de A. Si este otro se posiciona en A, puede hacer emerger un sujeto bien constituido, es decir, cruzado por la falta en el otro, que será su propia falta al recibirla desde la demanda de ese otro. Como consecuencia, se determina la estructura y se articula el sujeto como existiendo. Si este otro no se posiciona en A, quiere decir que no hay un sujeto bien constituido, donde ese otro no está determinado por el orden y la ley simbólica. Así, la preponderancia de lo imaginario coopta lo simbólico, dejando al sujeto en lo que dice ser o querer ser. Anula la función del objeto y borra el deseo en su dimensión de deseo viviente. Podemos decir también que no hay falta en el otro, entonces el sujeto queda a merced de la demanda de completitud como imperativo a cumplir. La crítica a esta postura es que el paso por el estadio del espejo, si el otro no está posicionado en A, el fenómeno del narcisismo no puede concretarse. Es por ello que planteamos que la anorexia y la bulimia no es un sujeto en y de pleno derecho, no es un sujeto bien constituido, es un sujeto a medio camino constricto entre el otro sin posición en A, dando como consecuencia la ausencia del nombre del padre, donde los elementos de la estructura no le traen a la vida sino como muerto. Es necesario la aceptación de una falta en ese otro para convertirse en el objeto que falta, un deseo con objeto que le sostuviese del lado de la vida. Miller plantea que dejamos atrás el siglo XX reestructurado por dos factores históricos, el discurso de la ciencia y el discurso del capitalismo. Ambos requebrajan el orden simbólico, ya que no hay un objeto perdido y hay un reciclaje constante del goce por medio de los objetos tecnológicos. Por lo tanto, planteamos que la anorexia tiene una posición activa con respecto a su síntoma. Hay una ausencia de demanda, por lo tanto, se revela a la lógica del consumo. No consume nada. Pone en jaque la idea del colmamiento posible del deseo. No se deja reciclar por el sistema de consumo y prefiere dejarse morir, ya que hay un rechazo del otro como tal, eludiendo la castración, es decir, con la falta en el otro. Como cierre, diremos que los objetos desechables y semblantes del capitalismo no lograrán jamás cubrir su falta en ser. Como solución, planteamos la experiencia analítica. La obesidad hace referencia a un exceso de grasa corporal en el organismo. La falta de límites de la obesidad como problema estético como factor de riesgo trae como consecuencia la postergación de la solución del problema. Planteamos que el sentirse gordo hace referencia a un componente psicológico. Brunch es la pionera en este tema, de los trastornos de la conducta alimentaria desde el enfoque psicoanalítico. La obesidad de tipo exógeno refiere que no hay alteraciones biológicas. Por lo tanto, diremos que hay una parte manifiesta de un problema o un conflicto psíquico. Hay una falla en el mecanismo de defensa por un yo débil o carente de recursos adaptativos. Desde el punto de vista psicoanalítico,
El síntoma es la reacción de compromiso ante un afecto que no es tolerado por el yo consciente de la persona. En el desarrollo psicosexual, la experiencia de la etapa oral, vemos un amamantamiento que rebasa lo nutricio, entonces se apuntala la boca como zona erógena. Vemos así adultos con fijaciones orales que se vuelcan hacia la comida compulsivamente como un intento de recuperar el confort y la seguridad de la infancia. La adolescencia es una forma de prepararse para la vida adulta. Hay temores de enfrentar una vida diferente y por lo tanto existe una imposibilidad de moverse fuera de un cuerpo infantil. Podemos decir que la representación simbólica de la comida es una forma de completar una falta, de estar en comunión con la madre. La psicología del yo, propuesta por Anna Freud y Heinz Hartmann, tienen como supuesto que hay una capacidad innata para funcionar de forma adaptativa. El yo es la parte de la personalidad que se hace evidente a través de conductas que procuran la adaptación al medio ambiente y a los procesos internos. Este yo se lleva a cabo mediante un proceso de desarrollo biopsicosocial. Desde esta postura se plantea a la obesidad como una expresión del desarrollo defectuoso del yo. Belak y Goldsmith hacen un análisis de las funciones yoicas. Estas presentan un gran interés para analizar el fenómeno de la obesidad. En los adultos que se vuelcan a la comida compulsivamente, podríamos cuestionarnos si la necesidad de recuperar el confort tendría que ver con un narcisismo primario, aquel donde no cabe el mundo externo y no hay adecuación de las funciones yoicas. Desde el modelo psicoanalítico se plantea que la grasa corporal manifiesta a nivel consciente un deseo reprimido, un deseo no satisfecho nunca, ya que es un deseo incestuoso. Por lo tanto, ese deseo se corporiza, evadiendo la ley, corporizando aquello que le genera placer. Lo que le falta es asumirse castrado y aceptar la ley de la prohibición del incesto. Tiene hambre de deseo, de ser deseado. Es una búsqueda de ser reconocido por el otro. Concluimos que la obesidad no puede ser considerada como un tipo especial de trastorno mental, ya que en su desarrollo inciden diferentes factores. Es imposible plantear tipos de personalidad de los obesos, ya que el inconsciente expresa dolencia particular de la historia personal de cada sujeto. Es necesario que el tratamiento sea individual.